Ahí me confirman, dándome la manito si pueden ver ya la pantalla, por favor. Excelente. Bien. Ahí antes de empezar, completando un poquito la idea de lo que nos estaba comentando nuestra coordinadora, recordarles la importancia de adquirir su certificado, ¿no? Por lo que pudieron ver, este certificado documentado, validado, se le muestra en sus respectivos LinkedIn, donde normalmente ustedes tienen una opción a que ciertas empresas puedan visualizar y validar. Ese certificado valida que ustedes están aptos, preparados y tienen conocimiento de los cursos que están llevando actualmente, ¿no? Entonces, animarlos a que obtengan ese certificado porque como les comenté anteriormente, es importante. No solamente es importante tener conocimiento, sino también sustentarlo y certificarlo ante cualquier entidad que lo solicite en un determinado momento para su ambiente laboral, para un crecimiento profesional, para un ascenso, para un nuevo trabajo. Les ayuda y les abre muchas puertas. ¿Sí? Y no solamente enfocarnos en el certificado que nos podamos tener actualmente con esta institución ITEC, sino sigan viendo otras opciones, sigan tomando otros cursos, sigan adquiriendo conocimientos y siempre sustentándolo para que puedan validarlo ante cualquier entidad o empresa que en un determinado momento se lo solicite, ¿no? Lo bueno que todo está sustentado ahora y visible en sus LinkedIn, así que lo pueden ingresar directamente. ¿Sí, chicos? Bien. Entonces, para empezar el día de hoy, vamos a ver un poquito lo que es habíamos estado viendo ya anteriormente lo que corresponde ya a un proceso, una etapa de inicio. Ya habíamos visto la parte de la planificación, todo lo que vamos a trabajar, a realizar en un proyecto. Ahora vamos a ver un poquito la ejecución, ¿no? Cómo es que ya el proyecto lo empiezas a trabajar, cómo ya es que le das en marcha en la forma tradicional, no ágil, sino la forma tradicional. Y de ahí vamos a ver comparativo, como hemos ido viendo, cómo trabaja con las nuevas versiones de Premio K y en agilidad. ¿Sí? Entonces, en la parte de ejecución, eh, tenemos ciertos procesos que ya habíamos visto, son 49 procesos hasta la versión 6, pero dentro de la parte de ejecución tenemos dos procesos que son muy importantes. Estos procesos son dirigir y gestionar el trabajo de proyecto. ¿En qué consiste estos procesos? Como indica aquí, esta es la parte de integración del grupo de proceso de ejecución donde el director de proyecto, en todo caso todos ustedes que van a poder liderar en un determinado momento proyectos, integre todos los procesos de ejecución en un esfuerzo coordinado para ejecutar el plan, para la dirección del proyecto, para producir los entregables. El director de proyecto deberá seguir el avance, realizarlo y tratar de iniciar la resolución de los problemas que puedan surgir, actuando ante ellos, siempre según lo establecido en el plan de dirección de proyecto. Recuerden que toda la ejecución va a trabajarse en base a lo que nosotros hemos planificado en la etapa anterior. ¿Sí? En cada área de conocimiento tenemos un determinado plan, tenemos un plan de costos, un plan de recursos, tenemos un plan integral, tenemos un plan de alcance. Entonces, todos esos planes en esta etapa del proyecto de ejecución se trabaja en base a los planes establecidos. Además de completar las actividades y entregables del plan para la dirección del proyecto, el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto implica también la recopilación de datos sobre el desempeño del trabajo, solicitar cambios y completar el trabajo que acompaña la solicitud de cambio aprobadas. En esta etapa, chicos, es donde tú empiezas a trabajar, a programar o a construir y vas a detectar que en algunos casos vas a encontrar que van a realizar solicitudes de cambio. Van a decir, bueno, yo quería el software con el nivel administrativo 1, 2, 3, pero ahora no, requiero con un nivel de seguridad 1, 2, 3, 4.
De repente estás en ejecución, estás construyendo un departamento y dices, bueno, yo había calculado tener 5 puertas, pero no, creo que mejor vamos a tener 6 puertas. Entonces, aquí es donde se ve ese tipo de cambios ahora. No es que se nos antoje y hagamos los cambios, ¿no? O sea, definitivamente esos cambios se tienen que proponer. Existe un comité que se encarga de evaluar estos cambios, lo conforman ciertas personas que lo vamos a ir viendo aquí, analizan, verifican, ven el impacto que puede tener con el proyecto y uno de dos, o rechazan la solicitud de cambio que se está requiriendo según el impacto, o también, o de lo contrario, lo aceptan y hacen una actualización del plan de proyecto, tanto en cronograma, en tiempos, en costos. ¿Sí? Entonces, acá en la ejecución es donde se van a ir viendo ese tipo de actividades, ¿no? De solicitud de cambio. Por eso es dirigir y gestionar el trabajo. ¿Ok? ¿Tenemos consultas? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Voy a activar el chat aquí. Recuerdo, a ver. Ok, ¿me escuchan, chicos? ¿Me levantan la manito, por favor? Sí, sorry, parece que tuve una desconexión. Ok, entonces voy a seguir compartiendo. Listo. Entonces acá todavía no tenemos ninguna consulta. Esta es la parte de ejecución que estábamos trabajando y vemos, ¿no? ¿Qué acciones acá como director de proyecto, gerente de proyecto, jefe de proyecto, tú debes de tomar para poder hacer una buena ejecución de todo lo planificado? Los puntos que tú debes de considerar para que puedas llevar una buena gestión de ejecución es asegurar que se ejecuten todas las que se ejecutan actividades para cumplir los objetivos del proyecto. Esas actividades ya se tienen establecidas, esas actividades ya se trabajaron en en una herramienta específica que ya le hemos conversado anteriormente, ¿no? ¿Quién me puede decir en dónde o con qué herramienta nosotros hemos registrado las actividades a trabajar? A ver, todavía tiene, bueno, hola, ¿cómo estás, Pablo? A ver, ¿quién me ayuda con indicándome en qué herramientas se ingresaban o se asignaban las actividades para hacerles el seguimiento y validar que se cumplan? Hemos estado viendo muchas actividades, muchas herramientas, ¿eh? Entonces, hay una específica que lo vimos cuando vimos el alcance del proyecto. Ahí vimos una herramienta específica, donde teníamos como unos cuadros y hacíamos los desgloses, ¿no? ¿Cómo se llama esa herramienta, chicos? A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Quién me ayuda con esa respuesta?
¿Nadie? Ok, a ver, repito la consulta. Nosotros habíamos hablado de una herramienta que teníamos justo cuando vimos el tema de alcance, en donde registrábamos nuestras actividades y teníamos por niveles, no teníamos una actividad uno y lo desglosábamos en distintas actividades más pequeñas. ¿Cómo se llama esa herramienta? Voy a actualizar el examen, creo, y voy a colocar esa pregunta. Léete, chicos. No se olviden, ahí es donde poníamos los fragmentos de las preguntas, en el EDT. El cronograma es, claro, es el detalle, ¿no? Es el detalle o es la estimación en tiempos con fecha de inicio, pero de tu base, que era el EDT, ¿no? La EDT es donde poníamos todas las actividades, ¿sí? No se olviden, chicos, ¿ah? Tienen que tener tienen que tener ese tipo de herramientas que se utilizan para el manejo de los proyectos. Lun, Pablo, estaba consultando en base a lo que habíamos visto en clases anteriores, cuál era la herramienta donde registrábamos las actividades, y en esa herramienta era el EDT, ¿no? Que habíamos visto en las clases anteriores donde distribuíamos por actividad. Bien. Entonces, aquí asegurarnos de que se cumplan las actividades, realizar los esfuerzos e invertir los fondos para cumplir con los objetivos del proyecto. Nosotros tenemos fondos establecidos. Recuerda que tienes un presupuesto establecido, ¿no? Y cada actividad se le asigna un costo estimado de presupuesto, ¿ok? ¿Qué más tienes que hacer como director de proyecto? Obtener, gestionar, utilizar los recursos, incluidos los materiales, herramientas, equipos e instalaciones. Acuérdate que tú tienes recursos que no necesariamente son personas. Tus recursos pueden ser los materiales, tus recursos pueden ser, por ejemplo, como indica, materiales para la construcción, materiales de oficina. Entonces, son tus recursos que tú tienes que saber administrarlo, gestionarlo y asignarlo con la finalidad de que ayude a cumplir el objetivo del proyecto. Tienes que dotar de personal, formar y dirigir a los miembros del equipo de proyecto asignados al proyecto. Eso también ya hemos visto, ¿no, chicos? La importancia, tanto en versiones anteriores de PNLK como en la nueva, se habla mucho de interactuar con los miembros del equipo, ¿no? Empoderar a tu equipo. Tienes que asignarles responsabilidades, asignarles tareas, involucrarlos, que sean parte del proyecto, darles la confianza para que ellos puedan involucrarse y poder autodirigirse, que es lo que finalmente buscamos. En proyectos ágiles, los equipos los equipos trabajan solos, o sea, no necesitan un líder que esté ahí haciéndole el seguimiento de sus actividades, son equipos autodirigidos. Trabajan en base a lo que les entreguen, los sprints que les entreguen, ellos se dedican a trabajarlo, a desarrollarlo, y el Scrum Master lo que tiene como función, más que un jefe, es un facilitador. Eso se trabaja en metodologías ágiles, ¿ya? Entonces, eso hemos visto mucho, tanto en la versión actual como en las anteriores, siempre se involucran con el equipo. Obtener los presupuestos, licitaciones, ofertas o propuestas, seleccionar los proveedores y dirigirles. Claro, que en la ejecución es donde tú trabajas directamente tú tienes un plan de adquisiciones. En ese plan de adquisiciones, en la etapa anterior es donde indicas con qué proveedores tú deberías de trabajar, qué proveedores son los que necesitas, quiénes van a ser tus contactos, cómo los vas a buscar, etcétera. Aquí tú lo que haces es ya obtener esa información, ya negociar, hacer las ofertas, mandar las propuestas, tener aterrizados los números, los contratos, etcétera. Acá en esta etapa es donde tú ya ejecutas y lo trabajas, ese tipo de documentación. Implementar los métodos y normas planificadas, ¿no? O sea, tú ya tienes que ir viendo, de acuerdo a toda tu planificación por área de conocimiento, cómo se va a ir ejecutando, ¿no? Esta es la parte de ejecución.
Estos son algunos de los puntos que tú tienes como responsabilidades como director de proyecto, gerente de proyecto, jefe de proyecto, ¿no? ¿Qué más tienes? Tienes también que dirigir la creación, controlar, verificar y validar los productos entregables del proyecto. Tienes que ver que lo que se esté desarrollando esté funcionando correctamente. A diferencia, coordinado con tus áreas especializadas, ¿no? De test o de QA. A diferencia de agilidad, el jefe de proyecto no valida los productos, ¿no? En realidad lo valida el equipo de developer, ¿sí? Ese es un poquito lo que varía de repente con agilidad y el tradicional. ¿Tenemos consultas? No, hasta ahora todavía. Continuamos entonces. Tenemos otras de tus responsabilidades, que es informar y seguir de cerca los cambios aprobados del alcance, planes y entorno de proyecto, claro. Como les había mencionado hace un momento, ¿no? Durante el transcurso del proyecto van a salir algunas solicitudes de cambio. Ahora, estas solicitudes de cambio tienen que ser necesariamente aprobadas por un comité o por un área específica. No pueden poner simplemente una solicitud de cambio y listo, ¿no? Dando el impacto al desarrollo del proyecto. Tiene que evaluarse y ver qué tanto va a golpear o afectar. Entonces, después que estos cambios son aprobados, gestionados, implementados, hay que hacerles el seguimiento, ¿no? Para ver que lo que se haya implementado no vaya a afectar en lo que ya se dimensionó a nivel de proyecto. Establecer y gestionar los canales de comunicación del proyecto, ¿no? Tanto interno del equipo de proyecto como externos. Aquí habíamos visto que de repente en tu plan de comunicación habías puesto, voy a comunicarme a través de correos, voy a comunicarme a través de celulares de la empresa, voy a comunicarme a través de anexos, ¿no? Entonces, aquí tú estableces ya esos canales de comunicación. Te vas a comunicar con el comité de gerencia general. ¿Cómo te vas a comunicar con ellos? A través de presentaciones, reuniones e cuéntame con mis key users. Ya los llamo por un grupo de WhatsApp y por ahí internamente estamos en contacto viendo que avance, cómo no avanza, si tienen un inconveniente o están en qué estatus están de sus procesos, ¿no? Entonces son ya ejecutar y implementar los métodos de comunicación que tú puedas tener, los canales de comunicación. Luego tienes también como responsabilidad de recoger los datos sobre los proyectos, informar sobre el costo, el cronograma, el avance técnico de calidad, la información y la situación para facilitar las proyecciones. Claro, tú tienes que ahí ver cómo el proyecto, como se vaya ejecutando, va a ir consumiendo ya parte de tu presupuesto establecido. Y tienes que cuidar mucho esos presupuestos, ¿sí? No excederte de los costos que ya tú tienes establecidos. Y en base a eso, ir viendo, midiendo tu cronograma, midiendo tus costos y viendo el avance de tu desarrollo de proyecto. Ahora, la calidad, claro, que la calidad es lo que esperas que tengas como producto final, ¿no? ¿Cuál es lo mínimo indispensable que tú esperas que este producto esté fabricado, desarrollado, construido, entre otros, ¿no? Recoger la documentación de lecciones aprendidas, siempre. Acuérdense, todo proyecto tiene lecciones aprendidas. E implementar actividades de mejora en los procesos aprobados, ¿no? Entonces, eso es un poco las funciones que tú tienes que realizar cuando estés trabajando un proyecto y estés en la fase de ejecución. ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta, chicos? ¿Consultas? Bien, a ver, levanten la manito para ver que estén ahí atentos. Bien, gracias, chicos. Entonces, ese es un poquito viendo el tema de los alcances, de la parte de ejecución, perdón. Ahora, ¿qué consideraciones tú debes de tener en la fase de ejecución respecto a la agilidad o al entorno adaptativo? ¿En qué se diferencia? En los enfoques ágiles, como una metodología Scrum, por ejemplo, la mayor parte de estas responsabilidades no las hace el Scrum Master, como les mencioné hace un momento.
sino pasan al equipo, de modo que se autoorganizan, autodirigen y se gestionan. Todos ellos trabajan así, autogestionados, autodirigidos. Pasan la figura de Project Manager a desempeñar labores de liderazgo y principalmente resoluciones de problemas o impedimentos que impidan que el equipo avance, ¿no? O sea, la figura de Project Manager se convierte, que es en el método tradicional, en agilidad es distinto. En agilidad pasa a ser un facilitador, como les había mencionado, ¿no? Resolución de problemas, impedimentos que impidan que el equipo avance, como lo que les había mencionado. Entonces, ese es un foco un poquito distinto al enfoque tradicional contra lo que es agilidad. ¿Ok? Listo. Bien. También dentro de la ejecución nosotros tenemos otro proceso que también es muy importante y debemos de seguirlo, debemos de conocerlo, porque igual para el método tradicional, la agilidad o una versión, es importante que ustedes estas bases los manejen siempre, ¿sí? Gestionar el conocimiento del proyecto, que ¿en qué consiste? Es el proceso de utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional. Tú ya tienes un conocimiento, tú conoces a tu equipo, sabes que ellos tienen experiencia, conocen parte funcional de una compañía. Entonces, esos conocimientos que ellos tienen, a estas personas tú los consideras como parte de tu equipo, son tus interesados, son parte de tu equipo y tú vas a hacer que ese conocimiento ayude a construir algo nuevo que va a dar valor a la compañía. ¿Ok? Los beneficios claves de este proceso son que los conocimientos organizacional previo se aprovecha para producir o mejorar los resultados del proyecto y que el conocimiento creado por el proyecto esté disponible para apoyar las operaciones de la organización y los futuros proyectos o fases, claro. Es eso, ¿no? Aprovechemos el conocimiento de nuestros equipos para que podamos darle valor a nivel organizacional o a nivel de toda la compañía, ¿no? Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Siempre tienes que estar gestionando el conocimiento. Desde el día uno que inicia tu proyecto, tienes que ir viendo cómo adquieres estas personas, cómo haces que ese conocimiento que tienen estas personas ayuden o sumen a finalmente el objetivo de tu proyecto que vas a desarrollar. Consultas hasta ahí, chicos. Entiendo que todo claro. ¿Ok? Entonces, el conocimiento, acá por lo que podemos ver, este proceso se divide en dos tipos de conocimiento, ¿no? En el explícito, que es el consciente, saber qué, y el conocimiento que puede codificarse fácilmente mediante palabras, imágenes, números. ¿Qué es la función del director de proyecto? Acá debería asegurar el fácil acceso a este conocimiento y mantenerlo actualizado en repositorios compartidos. ¿Ok? Tienes el conocimiento tácito, que es el inconsciente, el saber cómo. El otro saber qué, saber cómo. Conocimiento que es personal y difícil de expresar como creencias, percepciones, experiencias. Y el saber hacer. El director de proyecto, ¿qué es lo que tiene que hacer ustedes? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Transferir este conocimiento a través de la socialización, historias y tutorías con expertos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver que todo ese tipo de conocimiento, cómo lo manejan, cómo lo adquieren, cómo lo almacenan, cómo lo van a resguardar. ¿Ok? La gestión de conocimiento se ocupa de gestionar tanto conocimiento tácito como explícito, con dos propósitos. Volver a utilizar el conocimiento existente que lo puedes tener en un repositorio y crear nuevo conocimiento, que es lo que te va a ayudar a formar eh, nuevas maneras de poder alcanzar el objetivo del proyecto. Consideraciones respecto a este proceso,
de frente de cara a la metodología ágil, ¿no? Al entorno ágil. En los enfoques ágiles, las actividades de gestión de conocimiento y recopilación de lecciones aprendidas se denominan retrospectivas, ¿sí? En agilidad se llama eso, retrospectivas. Las retrospectivas se ejecutan al final de cada interacción, es como una lección aprendida, después de cada entregable. En estas reuniones se analizan el estado del proyecto y también el proceso o método, identificando puntos de mejora si los hubiera. La labor del director de proyecto en estas reuniones es el de facilitador, es decir, el Scrum Master es su facilitador. ¿Ok? Ese es de cara al entorno de agilidad. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Ok. Entonces, ese es un poquito con el tema respecto a la parte de ejecución. ¿Sí? En el PMBOK nos dice que la parte de ejecución es una fase, una faceta donde tienes que ejecutar todos estos procesos, ¿no? Para el tema de ejecución, no, para el tema de agilidad es distinto. Ya tienen la manera de cómo se maneja tradicionalmente y cómo se maneja con agilidad. Vamos aquí. Bien. Entonces, ese es respecto a la parte de ejecución. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna consulta? Antes de iniciar la parte de seguimiento y control. Nada. Ok. Continuamos. En la etapa de seguimiento y control, que es ya casi después de esta, la que ya sí es la del cierre de proyecto, es donde tú te encargas de monitorear, controlar el trabajo del proceso. Es decir, tú ya hiciste la ejecución, pero, o estás haciendo la ejecución, pero en esta etapa tú lo que haces es verificar y validar cómo va trabajándose, cómo se va desenvolviendo tu proyecto. Acá te encargas de revisar e informar el avance del proyecto respecto a los objetivos de desempeño definidos. Acá es donde tú tienes que hacer tus constantes reuniones para mostrar el avance de tu proyecto, en qué estado se encuentra, cuánto va consumiendo, has tenido riesgos se han materializado los riesgos, no sé, has tenido algún percance, has tenido alguna solicitud de cambio que ha sido aprobada, has tenido alguna solicitud de cambio que ha sido rechazada. Entonces, aquí es donde tú tienes que ir viendo y centralizando todo el proyecto. Profesor, ¿y cómo lo puedo hacer este seguimiento? ¿No? Acá tú lo que tienes que hacer es observar lo que está ocurriendo e implementar las acciones correctivas si es que existiera. Esta parte de aquí es muy importante porque acá es donde le das visibilidad a tu proyecto. Entonces por ahí, ya acá les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se hace un dashboard de un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá vemos la salud del proyecto, ¿sí? Evaluamos la salud del proyecto, cómo se encuentra el proyecto. Si bien es cierto, tú haces seguimiento y control, estás viendo que todo fluya, que todo funcione, tú necesitas saber, según tu plan, ¿sí? Con una fórmula simple, tú tienes que decir, según tu plan, yo debería de estar al 13% de todo mi proyecto, ¿ok? Ya, pero realmente yo me encuentro, por ejemplo, a un 16%. ¿Qué significa eso? Que me encuentro adelantado, ¿sí? Ahora, que te encuentres adelantado no significa que estés bien. Puedes estar adelantado porque simplemente omitiste hacer algunas actividades que tenías que haber hecho, ¿sí? Entonces tienen que ver bien en qué el detalle de este punto. Entonces, a nivel global del proyecto,
Yo digo, mi plan dice que debería de estar a 13%, pero estoy al 16%. Pero como les dije, un proyecto se divide también en fases. Para este caso, por ejemplo, tú tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, tenemos 6 fases, ¿sí? Pero como yo estoy trabajando en mi fase cero, mi fase uno, o en mi inicio, entonces yo evalúo mi porcentaje de cómo voy en esta fase. Entonces en mi fase cero yo le digo, mi plan dice que debería estar al 55%, pero yo en mi real estoy en un 71%. Quizás estoy adelantado, de repente las tareas que tenía programadas para esta semana las avancé. Entonces mi número me dice que estoy adelantado. Entonces, económicamente, ¿cómo voy? Yo tengo un presupuesto, ¿no? Acá tenemos nuestro presupuesto, que es para un CAPEX, nuestro presupuesto para que es el OPEX, ¿no? Entonces, yo tengo un presupuesto de 1.200.000, ¿sí? Para cada OPEX o CAPEX. Pero yo digo, ya, pero ¿cuánto ya yo voy consumiendo? Mira, tengo el ejecutado, voy consumiendo 30.000. ¿Por qué? Porque pueden ser los días transcurridos de mano de obra de los empleados, puede ser compra de los equipos que necesitaba. Entonces yo tengo un totalizado de 30.000. ¿Cuánto tengo disponible a mi fase cero de disponible de mi presupuesto? Me queda tanto dinero. ¿Sí? Entonces, acá yo voy evaluando y voy haciendo el seguimiento, ¿no? Viendo cuánto es lo que me corresponde o cuánto es lo que voy a ir avanzando. Acá está mal, creo que acá es 1. ¿Ya? Entonces, esta es una visión general de tu proyecto. Me encuentro en tal fase, estoy en mi plan a tal porcentaje, mi fase sea. Entonces, yo voy haciéndole mi control y mi seguimiento y en base a eso, yo voy mostrando mi información y la salud de mi proyecto. ¿Ok? Acá a grandes rasgos, esto sería el seguimiento básico de un proyecto. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Sí, algo así, Catherine, para la agilidad. Bien, entonces tengan en cuenta eso, ¿ya? Ahí, esa es una visión general de cómo pueden ir controlando. Entonces, regresando a la teoría, nos dice, ¿qué es el seguimiento y control? Durante este proceso se realiza una comparación del desempeño real contra lo que se había planificado. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? ¿No? Tenemos nuestro plan dice esto, 13%, pero mi real es 16%. Cuando yo evalúo esto, voy a poder decir, oye, estoy atrasado, estoy adelantado. Y si estoy adelantado, ¿por qué? Si estoy atrasado, ¿en qué estoy fallando? Entonces ahí pilas, como jefes de proyecto, ustedes tienen que ver en dónde es que se está generando ese atraso o ese adelanto. ¿Ok? Se identifican nuevos riesgos, se implementan y verifican los cambios formalmente aprobados. Claro, acá en este proceso tienes que ir viendo si algún riesgo se llega a materializar, tienes que estar atento para que ejecutes. Normalmente en una plantilla, cuando tú estás trabajando un proyecto, identificas estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde estás? Por ejemplo, tú tienes tu matriz de riesgos. Tú tienes identificados tus riesgos, ¿ok? Tienes una lista de riesgos, acá está. Mi riesgo uno, disponibilidad de usuario en la fecha de cierre de mes. ¿En qué estado está? Está abierto, ok. Tengo otro riesgo, fortalecer el cronograma detallado de migración. Tengo otro riesgo, contar con los impactos organizacionales durante el proceso de documentación. Acá un plan de acción respecto a ese riesgo. Este es tu plan de respuesta. ¿Sí? Entonces yo tengo identificados estos riesgos, pero ahora cómo yo los voy a priorizar o cómo yo los voy a identificar. Entonces tú tienes que tenerlo a través de tu matriz de impacto y riesgo. Es una matriz muy simple donde tú pones el impacto, pones el riesgo y le dices si es crítico, alto, medio, bajo, si es controlado, potencial, presente y crítico. De acuerdo a eso, tú los ubicas en donde corresponda y con ello le das el tratamiento
que debería, ¿no? Si tienes un impacto crítico y tienes un riesgo crítico que esté por aquí ubicado, definitivamente tienes que darle tratamiento inmediato, ¿sí? Porque ese de ahí se puede materializar y te puede afectar directamente todo el proyecto, ¿ok? Entonces, ahí es cuando te hace mención a que tienes que tener, implementar y verificado, identificar los nuevos riesgos. En caso suceda un nuevo riesgo o identifiques un nuevo riesgo, documentalo de inmediato y asignarlo en la matriz de impacto o riesgo, ¿no? Para ver qué tan crítico es, si te va a afectar o no. ¿Ok? ¿Consultas hasta ahí? En realidad, tu GAN es el que justo vimos ayer, Catherine. Bueno, en la clase anterior, el GAN es básicamente la actividad del seguimiento de tu fe. Claro, tienes que trabajar definitivamente de la mano con tu GAN. Lo que les estoy mostrando es básicamente ya es la presentación del avance. Es un documento, es una presentación donde estoy centralizándolo y resumiéndole cómo se encuentra de salud mi proyecto. Cómo tú le haces el seguimiento a tus actividades con tu EDT, con tu GAN, cuándo debería de haber terminado, tienes que revisar en tu GAN. Hoy día deberían haber terminado ciertas actividades, tienes que estar pendiente con tu equipo, viendo cómo van, si tienen algún inconveniente para que les ayudes, o si tienen les falta algo, puedes tú apoyarlos para que ellos puedan tener continuidad, ¿no? Ok, lo que sí les estoy mostrando es un poco ya las reuniones de avance respecto a tu proyecto, el estado de tu proyecto, cómo se encuentra de salud tu proyecto, ¿no? Y si están yendo bien o si están yendo mal. Tener en cuenta que el cronograma es una de las herramientas, ¿no?, que nosotros tenemos para nuestro proyecto, finalmente que nos va a ayudar a poder llegar al éxito del mismo. ¿Ok? Entonces, continuando aquí, nos dice, por otro lado, realizar el control integrado de cambios es analizar todas las solicitudes de cambio. Aprobar, claro. Nosotros vamos a tener varias solicitudes. Aprobar y gestionar los cambios a los entregables y comunicar las decisiones correspondientes. Como les mencioné en un momento, no todas las solicitudes de cambio que se envíen van a ser aprobadas, sino pasan por una previa revisión, por un determinado comité y donde se evalúa el impacto y en base a ello te rechazan o te lo aceptan. Aquí es importante, ¿no? Un punto importante. Solo los cambios aprobados se incorporan en una línea base revisada y estos se realizan implementando un comité de control de cambios, una CCB. Entonces, nuevamente, se tiene que evaluar bien. Todo el mundo nos va a pedir cambios. Cuando estás en la ejecución, todo el mundo nos pide cambios, mejoras, que debería ser así, pero ustedes tienen que basarse al plan establecido de cómo se ha diseñado. Si hay algo que sí realmente va a impactar y va a ayudar a dar valor, consideramos el cambio, ¿no? O si hay algo muy crítico que puede ejecutarse como riesgo y nos va a golpear en el cronograma o en costos, hay que evaluarlo, ¿no? Pero no es que el jefe de proyecto reciba y acepte cualquier tipo de cambio. Se hace una evaluación, se verifica el impacto a través de un comité y en base a ello se aprueba o se rechaza. Bien, continuando entonces, durante este proceso se realiza una comparación de desempeño real, eso ya vimos. Seguimiento. ¿Qué cosa es una línea base? Aquí en el concepto anterior habíamos hablado, los cambios son aprobados los cambios aprobados, solo los cambios aprobados se incorporan a una línea base revisada. Y esto se realiza implementando un comité de control de cambios. Okay. Es una línea base, chicos. Una línea base es una versión aprobada de un producto o componente del plan de proyecto.
que solo puede modificarse mediante procedimientos formales de control de cambio. Sirve como referencia para comparar el desempeño real del proyecto. Las líneas base son tres principalmente, chicos. Tienes tu línea base, que es tu alcance, tu línea base, que es tu cronograma, y tu línea base, que es de costos. Si tú mueves algo dentro de estos tres puntos o estas tres líneas bases, si haces una solicitud de cambio o un cambio, vas a alterar alguno de estas líneas bases. Entonces, como sabemos que se va a alterar, tenemos que dimensionar y ver si va a impactar. Es por eso que te habla mucho de que hay un área específica que son los que te van, un comité quienes evalúan y aprueban estas solicitudes de cambio. ¿Ok? Entonces, estas líneas bases son tres. ¿Qué significa cada una de ellas? La línea base del alcance. ¿Qué te incluye? El enunciado del alcance del proyecto. Si yo dije que voy a hacer ABC, no me pueden exigir que yo haga ABC y D. ¿Ok? Tu alcance, tu enunciado de tu alcance, tú ya lo tienes definido, ya sabes hasta dónde vas a desarrollar, ya sabes qué es lo que vas a entregar como producto terminado, ya sabes qué es lo que espera el cliente. Si en la ejecución te piden alterar el alcance para dimensionarlo, ampliarlo o disminuirlo, hay que evaluarlo. ¿Ya? La estructura de tu desglose de trabajo, que es lo que les mencioné, les hice la pregunta hace un momento. ¿Qué cosa es el DDT? Para que veas tus actividades que vas a trabajar, que vas a desarrollar, que vas a costear, que vas a estimar en tiempo, con fecha inicio, con fecha fin para tu cronograma. ¿Sí? Acuérdense siempre de la DDT. ¿Ok? A ver, ¿tenemos alguna consulta? Bien, todavía no. ¿Alguna consulta, chicos, hasta ahí? A ver sus manitos para ver que están ahí. Anieli. Gracias, Anieli. Bien, me están siguiendo entonces, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener acá que incluye tu línea base de alcance? Son estos puntos aquí. Tu diccionario EDT, que principalmente es un documento donde nosotros vamos a poner un resumen o una descripción de lo que corresponde a la tarea que yo voy a poner dentro de la estructura de mi EDT, por cada una de ellas. ¿Ok? La línea base del cronograma es la versión aprobada de tu cronograma. Ya nosotros hemos visto qué cosa es un cronograma, que cuenta cómo se trabaja, principalmente son tus fechas, tus actividades, que son estas aquí, por, eh, por fase, ¿no? Tienes tu fase 1, qué es lo que corresponde como fase 1, tu objetivo, y las actividades que vas a desarrollar dentro de esa fase 1, con un hito específico, cuánto de duración tiene cada una de esas actividades, cuándo inicia, cuándo termina. Entonces, con esto tú ya puedes ir trabajando. Ahora, en tu GAN tú puedes ir poniendo tus alertas, puedes ir configurando algunas fórmulas, columnas, puedes ir indicándole si ya está completado, si está atrasado, si está adelantado por actividad, ¿no? Ya es como de acuerdo a cómo ustedes lo quieran manejar principalmente a criterio, ¿no? Pero este es el cronograma que se estableció, que se aprobó y en base a esto tú estás trabajando. Tú si agregas una actividad nueva aquí, vas a alterar el cronograma y por ende vas a alterar el tiempo de entrega y por ende vas a alterar también los costos, porque un día más de trabajo es mano de obra más, de repente un día más de alquiler en los locales, alquiler de computadoras, etc. Nosotros, este es tu seguimiento. Tú te basas a tu cronograma que se encuentra aprobado. ¿Ok? Entonces, es tu versión aprobada del cronograma del proyecto, incluyendo fechas de inicio y fechas de fin. Tu línea base de costos es el presupuesto que tú tienes aprobado distribuido por fase o periodos del proyecto.
usado a medir y monitorear el desempeño financiero. Estas tres líneas base en conjunto conforman la línea base de medición de desempeño de todo tu proyecto. Entonces, como también les había mencionado, aquí en el EDT tú por actividad le puedes ir poniendo el costo, cuánto te cuesta y finalmente la fase, cuál es el costo total según lo presupuestado. ¿Ok? ¿Consultas hasta ahí? Nada. Entiendo que todo está claro y van a dar un examen excelente hasta el día de hoy. ¿Ya han dado algunos de sus exámenes? Todavía. Tienen oportunidad hasta el día de hoy para que den los exámenes. Espero que les den súper bien. Entonces, continuamos. Respecto a la línea base del alcance, el proyecto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo validamos esta línea base del alcance? Hacemos un desarrollo de una app de gestión de reservas para un restaurante. Por ejemplo, ¿cuál sería la línea base? El enunciado del alcance define que se desarrollará una app móvil con reservas, gestión de mesas y notificaciones y panel de la administración. ¿Ok? Eso es lo que yo les decía que era el alcance, ¿no? Principalmente. Entonces, tú ya tienes dimensionado que tu sistema o tu desarrollo va a contener todos estos puntos que hemos visto aquí. ¿Correcto? Y tienes que incluir tu desarrollo de backend, tu desarrollo de frontend, tu testing y tu implementación. Esto es lo que tú vas a trabajar para finalmente hacer este desarrollo. Como que tu alcance. Entonces, como uso práctico, durante el proyecto el cliente pide agregar una función de encuestas. Eso de ahí, agregar la función de encuestas, ¿está en tu alcance? ¿Está dentro del alcance o no está dentro del alcance? A ver, lean este es el alcance del proyecto y lo que nos están pidiendo es, lo que nos están pidiendo es agregar una función de encuestas. ¿Ustedes la agregarían aquí dentro de este alcance, la función de encuestas? ¿Lo agregarían o no lo agregarían? A ver, chicos, ¿agregarían esa función? Chicos, es importante que en las clases interactuemos para que podamos, se puedan ustedes llevar, no se queden con ningún tipo de dudas, ¿sí? La idea es que interactuemos ambos por mi lado en conjunto con ustedes y así podamos estar alineados y podamos avanzar en conjunto, ¿sí? Gracias, Alexandra. Entonces, ¿le agregarían ustedes esa solicitud nueva? ¿Y le agregarían? ¿Por qué le agregarían? No deberían de agregarlo así simplemente. ¿Por qué? Porque eso ya no está dentro de tu alcance definido. Tu alcance es puntual. Desarrollar un app móvil con reservas, gestión de mesas, notificaciones y panel de administración. ¿Qué te hace todo esto? ¿Qué te incluye todo este trabajo? Desarrollo de backend, desarrollo de frontend, testing, implementación.
Como no está en la línea base del alcance, se activa un proceso formal de cambio para evaluar el impacto en tiempo y costo. Entonces, esa solicitud de cambio tiene que ser, como les dije, a través de un documento formal. Por ejemplo, si tú quieres agregar esa función de encuestas, toda empresa debe tener determinados sus formatos. Acá hay uno, por ejemplo. Este formato, ¿qué es lo que te permite? Es una solicitud de cambio, donde te va a permitir indicar el nombre del proyecto o código del proyecto. Acuérdate que un proyecto puede ser parte de varios proyectos en paralelo dentro de una organización. La fecha en la que tú vas a solicitar este cambio y los datos principales de la solicitud de cambio, como son control de solicitud de cambio, un numérico correlativo, quién es el solicitante del cambio, cuál es el área, el lugar, quién es el patrocinador de este proyecto, porque finalmente es quien va a estar involucrado, sí que se trata monetariamente, ¿no? ¿Quién es tu gerente de proyecto? Entonces, algunas opciones o que aplican a la categoría de cambio puede ser, oye, ¿qué es lo que necesitas cambiar? El alcance, el tiempo de proyecto, necesitas una inversión adicional, necesitas que el producto mejore la calidad, recursos, entre otros, ¿no? No sé, por ahí quieres cambiarle el alcance específico, ¿no? Entonces ahí tú le determinas cuál es la causa, origen de este cambio. No puedes tú solamente ir y decir, quiero este cambio, ¿no? Tú tienes que decir por qué se está generando este cambio. Puede ser que esté siendo por una solicitud del cliente respecto a su funcionalidad, una reparación de un defecto también puede ser. Nosotros de repente habíamos planificado ejercer algún tipo de tarea y esa tarea no está bien planificada y está que nos genera retrasos, entonces pido una solicitud de cambio para la reparación de ese defecto específico. Una acción correctiva, ¿no? Acción preventiva, un cambio para actualización o modificación de documentos. Entonces acá tú tienes que darle la causa, el origen del cambio, por qué tú quieres generar ese cambio, ¿no? Una descripción de la propuesta del cambio, ¿cómo esperas tú que se realice este cambio? No sé, si vas a implementar en el ejercicio te estaba hablando de agregar una función de encuestas. Entonces, en tu formato, lo que le colocarás, necesito que se agregue un formulario donde pueda ingresar ciertas encuestas de los clientes que ingresen al sistema, donde esta información sea enviada a una base de datos donde yo finalmente saque un reporte de toda la información que ha sido ingresado por estos usuarios a través de ese formulario en la encuesta desarrollada. ¿No? Una descripción de cómo necesitarías que sea tu cambio propuesto. Una justificación de la propuesta, ¿no? O sea, ¿por qué tú estás solicitando ese cambio? ¿En qué te va a beneficiar ese cambio? Ahora, lo que tienes que hacer es analizar, ¿no? ¿A dónde le va a impactar ese cambio? ¿A qué línea base le va a impactar? En este caso, implementar un módulo nuevo, ¿a dónde principalmente le afectaría? ¿O a quiénes le afectaría? En cambio, si tú implementas una nueva funcionalidad, es un cambio de alcance, ¿no? A nivel de lo que ya habías planificado como desarrollo final, ¿sí? Obviamente ese trae su consecuencia cuando tú haces el análisis de impacto, te va a golpear el cronograma, te va a golpear porque es más tiempo, te va a agregar más costo, porque es más mano de obra quizás, ¿no? La calidad de repente, ¿no? Entonces acá tú determinas en qué línea base vas a tener ese impacto. Implicaciones de recursos, o sea, ¿qué vas a necesitar para generar esta solicitud de cambio? ¿Qué implica esta solicitud de cambio? Ya, esta solicitud de cambio del desarrollo de este módulo de encuestas, de repente implica que mi programador senior que está desarrollando el otro módulo de control de versiones, implica que él, su tiempo y ese recurso sea involucrado en esta solicitud de cambio. Entonces yo tengo que especificarle.
Aquí para el desarrollo de este módulo necesito a tal persona para que pueda desarrollarlo. O de repente a nivel de equipo, no solamente de personas, ¿no? A nivel de equipos o materiales también habíamos visto, ¿no? Entonces tú tienes que ver qué es lo que te va a implicar a nivel de recursos materiales dentro de esta solicitud de cambio. ¿A quiénes le afecta? Importante, chicos. Ese cambio que vamos a ejercer, y bien es cierto, yo lo necesito como Eric, pero yo no sé si por ahí le va a afectar a algún otro miembro del equipo. Alexandra, ¿por qué las encuestas son parte del feedback de servicio? Es una parte, sí, claro, o sea, pero no estaba incluido dentro del alcance, le estás agregando. No se realiza la encuesta porque es una actividad no planificada, correcto, y no está en la línea base del alcance, en lo que podría impactar en el correcto. Tienes razón, Anieli. Entonces, ustedes tienen que basarse al alcance original. Ahora, si quieren que se agregue algo, entonces tienen que utilizar su solicitud de cambio formal, ¿no? Una solicitud de cambio formal que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, acá identificar sus interesados, quiénes se van a venir, quiénes se van a ver beneficiados o afectados. ¿Ok? Implicaciones en documentos de proyecto, tus riesgos. Ustedes ya sus riesgos los tienen documentados, ya tus riesgos los tienes mapeados, pero esta solicitud de cambio nueva te va a generar nuevos riesgos, tienen que evaluarlo. Implementar un módulo nuevo te va a generar un riesgo, quizás la persona que yo quiero que lo desarrolle va de repente a dejar el otro módulo que está trabajando, lo va a hacer mucho más rápido, sin hacerlo con la calidad que espero para venir a desarrollar el nuevo módulo. Entonces, para mí es un riesgo, el riesgo de calidad del producto, del recurso que está desarrollándolo. Entonces, tienes que empezar a evaluarlos, a revisar dónde te puede generar, con la finalidad de que si se ejecutara el riesgo, se materializara el riesgo, ustedes tengan su plan de respuesta. ¿Ok? Por ahí algún tipo de comentario adicional. ¿Quién lo aprueba? La aprobación tiene que ser aprobado por el comité, como les digo, que está conformado por el patrocinador, el gerente de proyecto y una PMO. Que vamos a ver ahora, más adelante creo que tengo la estructura. ¿Ok? Entonces ahí las firmas de los aprobadores, la firma del comité que les decía, ¿no? El nombre, el rol y su respectiva firma. Entonces con este documento formalizado, el comité hace la evaluación y acá le dirá si se acepta o no se acepta. Entonces, ustedes con este documento ya pueden ir solicitando, generando la solicitud de cambio que vengan trabajándose, ¿no? Bien, hasta ahí, a ver, ¿hasta ahí alguna consulta? Consulta, chicos, hasta ahí. Acuérdense, toda solicitud de cambio no solamente viene y se solicita, sino se tiene que pasar por un determinado proceso. Bien, continuamos. La línea base de cronograma, que era también lo que habíamos visto, como ejemplo, ¿no? ¿Cómo sucede? Ya hemos visto conceptos, pero como un ejemplo práctico. Implementar el sistema de un RP en una PyME. Línea base, cronograma. Aprobado en 6 meses de duración, con fechas específicas para el análisis, configuración, pruebas, capacitación y el Go Live. Entonces tú ya tienes estimado, ya tienes aprobada tu fecha, ¿no? Tu cronograma.
en el uso práctico, ¿qué es lo que pide o cómo te puede alterar la línea base del cronograma? Al comparar el avance real con la línea base, se nota que la fase de pruebas está en la fase de pruebas, está 2 semanas atrasada. ¿Sí? Se toman decisiones, replanificación, asignación de más recursos o para mitigar el impacto y volver a alinear el proyecto. Entonces, ¿por qué se ha generado esas 2 semanas de retraso? Esas 2 semanas de retraso nos va a generar cambios a nivel de la línea base del cronograma. Pero nosotros vamos a tenemos que alinearnos con el proyecto. Nosotros en nuestro proyecto no podemos estar atrasados, no podemos tener, no podemos estar nuestro plan en 13% y en el real 5%. O sea, no podemos estar así. Si estamos en esa parte, si nuestro proyecto dice acá de la siguiente manera, estamos teniendo un problema. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Puede ser que el problema sea el que se hace mención aquí. Puede ser que tengamos, en la fase de pruebas, tengamos las 2 semanas de atraso. ¿Por qué tuvimos las 2 semanas de atraso? De repente los usuarios claves salieron de vacaciones. De repente los usuarios claves no entienden muy bien el uso del sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un cambio. Tenemos que tomar acciones. Tenemos que ver cómo regresamos, qué acciones hacemos para que podamos estar alineados con el plan. Pero para ello puede ser, tenemos que analizar qué decisiones vamos a tomar. Primero, vas a replanificar, o sea, vas a ampliar el cronograma. Lo otro es que ponga más recursos de repente para agilizar las capacitaciones, a enseñar, pero eso sería hacer un esfuerzo adicional, que podríamos manejarlo. En algunos casos, de repente, es manejable que hagamos un esfuerzo adicional a nivel de recursos en personas, ¿no? Y con eso podríamos nivelarlo a nivel de lo que indica nuestro avance en el plan. Con eso para mitigar el impacto y volver a alinear el proyecto. Pero ¿qué implicaría? De repente la asignación de más recursos, ¿qué va a hacer? No va a agarrar más personal, de repente más costo, entonces no va a alterar a nivel de mi presupuesto. Entonces, esto tengo que generar una solicitud de cambio especificando la problemática e indicando cómo me voy a afectar, indicando qué es lo que espero, alinear nuevamente al proyecto, porque me encuentro atrasado y el riesgo de entregarle el proyecto retrasado a mi cliente puede afectar directamente a mí como empresa, ¿no? Como prestigio, que le digo una cosa y finalmente no les cumplo, ¿no? Hablándote como empresa de desarrollo de software, ¿no? Entonces tienen que evaluar y generar su solicitud de cambio. Ok, en tu seguimiento estoy atrasado, identifico dónde está mi problema, genero mi solicitud de cambio. Plum, generan su formato. Lo mandan al comité, lo mandan a evaluar y de acuerdo a ellos dirán si procede o no procede. Quizás 2 semanas es manejable, ¿ya? Y podemos ir nivelándolo de repente con un esfuerzo del equipo. Y me rechazan la solicitud de cambio. Pero ¿qué pasa si estoy atrasado 3, 4 semanas donde ya sé que no voy a llegar y no voy a poder alinearme? Necesariamente esa solicitud de cambio tiene que ser aprobada. Pero también me voy a tener que ver afectada en una de mis líneas base. Se va a alterar mi línea base de cronograma. ¿Ok? ¿Consultas hasta ahí? ¿Todo claro? Bien. Gracias, gracias. Entonces, ahora seguimos aquí. Mm, Ya. Acá estamos entonces a nivel de línea base de costos.
un caso también, cómo se puede ver alterada esta línea base. Tienes un proyecto de una construcción de un galpón logístico. Tu línea base de tu presupuesto aprobado es de $500,000, distribuidos en fundaciones, estructura metálica, cerramientos y electricidad. Ese es tu presupuesto para esos puntos que están ahí detallados. Pero en la realidad sucede otra cosa. Si utilizas valor ganado para comparar, ya tienes costos planificados versus costos reales, ¿no? Si la mitad del proyecto te ha gastado 300,000, pero solo se ha completado el 40% del trabajo, hay una variancia negativa y se debe tomar acciones correctivas. ¿Sí? Entonces, el valor ganado es una metodología, un método para poder hacerle el seguimiento a los costos que tú vas trabajando en tu proyecto. Dentro de la versión, hasta la versión 7 lo manejan el valor ganado. Ustedes pueden descargarse el PMBOK, que es free, y van a encontrar muchos conceptos y muchas herramientas que les pueden ayudar en su día a día, ¿sí? Entonces, valor ganado es una de ellas, donde te permite hacer el seguimiento de los costos que tú vienes incurriendo durante un proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, te dice, oye, me he gastado 300,000, pero estoy completado al 40%. En realidad, tú debiste haber gastado 250,000 y estás al 50%, ¿no? Estás a 300,000, que es más, y todavía no llegas ni al 40%. Entonces, tú tienes que tener ahí, y estás gastando más plata de lo que tenías que haber gastado, ¿sí? Entonces, hay una variancia negativa ahí. Y esta debes tomar las acciones correctivas. Entonces, eso que te va a alterar tu línea base de costos. También igual, hay que hacer una solicitud de cambio, ver si se va a requerir más presupuesto o ver si vamos a reducir costos en algún otro factor. Entonces, ese ya es un análisis que ustedes tienen que determinar de acuerdo al seguimiento que le vienen haciendo a su proyecto. Entonces, ya tienen esas tres líneas bases, ya saben cuál es el concepto de estas líneas bases que son importantes dentro de un proyecto para que no se afecten, ya tienen mostrado un ejemplo particular de cómo se trabaja cada una de ellas y la importancia que tienen, ¿no? Entonces tienen que cuidar mucho el tema de sus líneas bases. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí, chicos, respecto a esos puntos? Bien, continuamos entonces. El objetivo del seguimiento y control es cumplir con las metas de desempeño establecidas, ¿sí? Es lo que se quiere hacer. Se continúa, se está supervisando constantemente, viendo las mejoras, viendo los cambios que vayan a requerir, viendo que se cumpla, toda la ejecución se cumpla en base al plan establecido. Realizar un control integrado comienza desde el inicio del proyecto hasta su cierre o terminación. Muy cierto. Ustedes tienen que estar siempre pendiente del desarrollo de su proyecto. ¿Ok? Bien. ¿Qué cosa es? Hace rato estamos hablando de este concepto de este comité, ¿no? De la CCP. Este es el comité que es formado justamente por estas tres personas, ¿no? Que es el patrocinador del proyecto, quien tiene voto. Él finalmente es la persona que dice va o no va, o finalmente es el dueño del dinero, por así decirlo, ¿no?
quien va a ver qué tanto es el impacto que va a tener a nivel económico o a nivel de entrega del proyecto final. El cliente, que puede ser cliente interno o un cliente externo en caso de que tú estés brindando algún tipo de servicio y el cliente externo te pide algún tipo de cambio, y tu director de proyecto, ¿no? O tu gerente de proyecto, o tu jefe de proyecto. Pero que sin voto. Solo recomienda, sugiere en este comité, ojo, sugiere, pero no tiene un voto, ¿no? Finalmente, los que tienen voto es el patrocinador y el cliente. Pero ustedes son las personas que van a sugerir, que van a indicar, que van a recomendar cómo manejar ese cambio, si les parece que debería de ir, no debería de ir, en base a su experiencia. Van a poder participar, pero sin una opción a voto, ¿no? Entonces, el objetivo del comité es prevenir los cambios innecesarios. Como les dije, en un desarrollo de un proyecto siempre vas a tener cambios, pero no todos se tienen que realizar, sino se tienen que analizar y revisar. De manera habitual, el comité está formado por tales personas. Tienen que ver cuáles realmente van a tener impacto a su proyecto y va a favorecerles o está generando algún tipo de riesgo. Es importante que al momento de formar los CCB no debe haber conflictos de interés. Es muy importante eso, chicos. O sea, no puede ser que el patrocinador sea un familiar del cliente, por ejemplo, y ambos estén ahí a nivel de votos, ¿no? Si un cambio propuesto no se autoriza, el rechazo debe estar justificado con base en datos disponibles. Claro. Si el comité dice no, no podemos ejecutarlo, ¿por qué? Porque tenemos que sustentar también. O sea, no se trata de solamente sustentar para pedir la solicitud de cambio, sino también tienes que sustentar para indicarle por qué estás rechazándolo, el cambio solicitado dentro de tu proyecto en la etapa de ejecución. Es muy riesgoso generar solicitudes de cambio, implementar cambios aprobados. Tiene su riesgo, ¿eh? Por eso que es importante poder medirlos e identificar estos riesgos y poder tenerlos mapeados para poder materializarlos en un determinado momento, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces tenemos esto aquí. Ahora, ¿cómo es el trabajo cómo se manejan estos tipos de cambios? ¿Cuál es su distribución de este tipo de cambio? Vamos a ver, creo que está aquí. Y acá. El proceso de cambio, ¿qué es lo que se tiene que hacer primero, no? O sea, cuando tú vas a hacer un proceso de cambio, lo que tienes que hacer es evaluar el impacto y la modificación, el cambio de proyecto, crear y analizar algunas alternativas, reunirse con los directivos interesados, internos, patrocinadores para la aprobación o rechazo, ajustar las líneas base, de todas maneras, en caso sea aprobado, ¿no? Base plan, notificar a los interesados de este tipo de cambios, siempre informando. Ustedes, como jefe de proyecto, la comunicación, informe de avance, informe de cambios, tienen que hacerlo constantemente. Gestionar el proyecto acorde al nuevo plan, ¿no? Entonces, finalmente, la solicitud de cambio también tiene un proceso. Es un proceso muy parecido a esto. Pueden ver ahí bien, ¿cierto? Me confirman, si no para agrandar. Pueden ver, ahí me levantan la manito, si no para agrandar. Bien. Entonces, vamos a ver aquí. Por ejemplo, un control de cambio tiene un inicio, ¿no? Tienes que evaluar primero. Se necesita, se necesita realizar se necesita realizar un cambio, es lo primero que tienen que evaluar. Porque puede ser que sí, puede ser que tengan una necesidad, pero qué tan crítico o tan urgente es, o sea, tanto así como para que pueda impactar el proyecto, lo podemos hacer post proyecto. Hay que hay que hacernos esta pregunta antes de la solicitud de cambio. ¿Por qué hay que hacerlo esa solicitud de cambio, no? O sea,
por qué tendrías que hacerlo? ¿En qué te va a beneficiar? ¿En qué te va a ayudar? ¿Cuál es el impacto a considerar en la triple restricción? 2 puntos para el que me dé la triple restricción. Ahorita se los coloco se los brindo a la coordinadora porque lo ponga en su examen. 2 puntos, quien me dice cuáles son la triple restricción. 2 puntos, indicar triple restricción. Ya. 2 puntos ahorita, chicos, a ver. ¿A qué nos referimos con la triple restricción? Vamos, chicos, gánense sus 2 puntos. Alcance, cronograma y costo. Costo, tiempo y alcance. A ver, ¿quién más se anima? Anieli ya se animó. Katherine también ya se animó. ¿Quién más se anima, chicos? A ver. 2 puntos en su examen final, ¿eh? Bien. Vamos a considerarle los 2 puntos a Anieli, a Katherine y a Pablo. Gracias, chicos, por su participación. Tenemos entonces claro lo que son la triple restricción, ¿ya? Entonces acá continuando nos dice, ¿no? Gestionar el proyecto acorde al nuevo plan, notificar, ajustar la línea base y viéndolo acá el proyecto, el impacto considerando las 3 restricciones, hay que preguntarnos cuáles son los costos y beneficios, cuáles son las alternativas que deberíamos de considerar para hacer esta solicitud de cambio dentro del proyecto, ¿ya? Todas esas preguntas debemos de tenerlas claras. ¿Por qué? Porque finalmente todo eso ustedes lo van a documentar en la solicitud de cambio formal que tenemos aquí. Según el flujo, iniciamos, hacemos las consultas, recopilamos esta información y finalmente todo lo almacenamos dentro de una solicitud de cambio formal. Entonces, esta solicitud de cambio llegará al comité que ustedes ya saben qué cosa es, por quiénes está conformado, cuál es su objetivo, y dirán, entonces, esta solicitud de cambio es aprobada, sí, no, no es aprobada, entonces, si es rechazada, por acá sí da, ya. Si es rechazada, no fue aprobada, se rechazó. Si es aprobada, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se tiene que documentar esa solicitud de cambio, tienen que tenerlo almacenado, ver cómo lo van a trabajar, cómo se va a ejecutar, cómo se va a desplegar esa solicitud, cómo se van a tomar las acciones. Luego de ello tienes que notificarle a todos los interesados de tu proyecto. ¿Quiénes son tus interesados? Todas las personas que se van a ver impactadas, que se van a ver afectadas o beneficiadas con este cambio. Tienes que verificar el cronograma y el desempeño, ¿no? Ver que tu cronograma, cómo se ha alterado en base a este cambio que se ha implementado. Tienes que implementarlo el cambio, hacerle el seguimiento y verificar el cambio constante en el proceso de control y seguimiento, viendo cómo este cambio que se ha implementado ya en productivo dentro de la etapa de ejecución está ejerciendo, ¿no? Que no haya generado ningún tipo de riesgo ni nada que vaya a afectar al proyecto. Entonces, ese es un flujo que deben de tener básicamente cuando se hace una generación o una solicitud de cambio. ¿Ok?
Acá está. Mientras se va avanzando este proyecto, claro, acá hay algo muy importante y deben tenerlo siempre claro. Cuando ustedes van avanzando, mientras más van avanzando, mientras más avanzado esté el proyecto, mientras mayor ejecución ya se haya trabajado en esa fase de ejecución, se haya desarrollado, se haya avanzado, se haya construido, mientras más adelantado o más avanzado esté el proyecto y requieran ingresar una solicitud de cambio, va a ser más costoso. Va a ser más costoso a nivel económico, puede ser más costoso a nivel de esfuerzo, puede ser más costoso a nivel de general de tu proyecto, de cómo se va a ver impactado. Entonces, es importante identificar tempranamente estas solicitudes de cambio, ¿no? Es importante que puedan dimensionar en la parte de planificación el mayor alcance, el mayor, los mayores puntos, riesgos y todo lo que pueda suceder, de manera que sea muy mínimo la solicitud de cambio que pidan al momento de la ejecución. Porque mientras más avance el proyecto, va a generarse más costoso, más difícil y más complicado. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, después de... eso es básicamente todo lo que hemos visto respecto a control de cambio, seguimiento y alcance. Y quería justo hacer un espacio porque quería compartir con ustedes. Tengo, como les había comentado, el PMI es una certificación internacional, fuera de la, que te es muy importante, pero fuera de la certificación, yo lo que les quería comentar es que sería muy bueno que ustedes puedan tener esa información, poder leerla y poder fortalecer sus conocimientos respecto a gestión de proyectos. Ahora, el PMBOK es un poquito duro de leer. Voy a mostrarles cuál es el formato que se tiene. Bien, este es el PMBOK, ya de dirección de proyecto, donde habla de los puntos que hemos venido tratando en la clase, ¿sí? Lo hemos podido resumir y poner lo más básico durante las clases. Este libro de aquí está en la web y es un poquito complejo a nivel de lectura, ya es un poquito más pesado. Por eso que existe una señora, una empresa que este libro que tenemos aquí, que son de 372 hojas, lo resumió en los puntos más importantes, claves y con ejercicios. ¿Sí? Ese libro se llama Rita Mulcahy, que es este de aquí. Básicamente es una tipo preparación para tu examen si es que quisieras dar una certificación y te lo da muy resumido y es muy práctico, con casuísticas principales, con todos los capítulos resumidos. Acá, por ejemplo, te habla el capítulo de las técnicas que manejas, los marcos que tenemos en dirección de proyecto, los procesos y dominios, que es lo que hemos visto, las áreas de conocimiento que hemos trabajado, por ejemplo, en integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, todo lo que hemos visto, chicos. Lo que hemos visto, acá lo tenemos, y en este libro pueden encontrar, pueden leerlo, si lo consiguen les va a ayudar mucho, es fácil de leerlo, tiene incluso sus propias, por cada capítulo culminado, tiene ejercicios, ¿ves? Ejercicios para que ustedes puedan practicar y complementar y poder ir agarrando mucho más conocimiento de lo que respecta a la gestión de proyectos, ¿ok? Este libro normalmente tiene un costo en el mercado, pero yo el día de mañana, finalizando la clase, voy a hacerles un Kahoot y al que consiga mayor puntaje, voy a proceder a obsequiarle este manual. ¿Sí? Este libro
que les va a ayudar mucho, mucho respecto a la gestión de proyectos, chicos. ¿Sí? Entonces, el día de mañana vamos a hacer un Kahoot y al que pueda obtener mayor puntaje se lo vamos a obsequiar para que puedan fortalecer más su conocimiento respecto a la gestión de proyectos. ¿Sí? No sé si ahí tienen alguna consulta adicional. ¿Ok? Listo. Un poquito adelantando entonces también para la presentación de proyecto, sí me gustaría que tengan en cuenta que para la presentación de un proyecto como indicadores, ustedes tienen que tener su tablero, tienen que tener identificado qué es lo que va a hacer cada fase, ¿sí? En qué estado se encuentra cada una de las actividades y quién es el responsable, ¿ok? Tienen que tener identificado, por ejemplo, el estado general del proyecto, que es lo que ustedes están viendo, pero también por fase. Como vieron aquí, nosotros lo tenemos faseado, como fase 0. Es una de las fases de las 6, pero ¿cuál es su detalle de esa fase? Traten de trabajarlo de esta manera, ¿no? En la fase 0, ¿qué es lo que contiene? Todas estas actividades. Cada actividad su porcentaje, según el plan, según lo real, ¿ok? En base a esto, ustedes hacen su cálculo en porcentaje y van a identificar su plan real y plan, lo que tenían planificado, ¿ok? Entonces, tienen que tener al desglose de su proyecto, su seguimiento. Ustedes tienen que dar visibilidad del estado de su proyecto, chicos, acuérdense eso. Ustedes tienen que saber cómo se encuentra su proyecto en un determinado momento. Y estos gráficos o estos cálculos o esta información, ustedes deben de trabajarla semanalmente con sus equipos y darle visibilidad de cómo se encuentra. Tienen que considerar también, este es un roadmap, ya acá en el roadmap donde ustedes tienen toda la línea del proyecto del desarrollo, cuáles son los hitos más importantes, desde kickoff, el inicio del proyecto, la fase 2, fase 3, ¿en qué fase te encuentran? Me encuentro en la fase 1, en la fecha tal tengo comité ejecutivo, reunión, me encuentro en esta etapa. Entonces este roadmap general le da visibilidad también a tu equipo de saber cómo se están manejando, está faseado, ¿no? Tienen que ir desplegando por cada fase cuáles son las actividades más importantes según el roadmap que manejen. Tienen que tener identificado también, chicos, su gestión de riesgos, que es lo que les expliqué hace un momento también, su matriz de impacto-riesgo, ¿ok? Identifiquen siempre los más críticos y traten de categorizarlos para que no les pueda generar problemas. Tiene que su identificación de riesgos, su matriz. Gestión de cambios, que es lo último que hemos visto, que es muy importante también en su presentación. Se pidió el análisis de impacto, se pidió una descripción, se pidió una comunicación inicial, qué es lo que se pidió, en qué fase y cuál es la descripción, ¿no? ¿Cuáles son los KPI que debe considerar para que se puedan generar estos cambios? Tu matriz de priorizaciones, que también ya creo que lo hemos visto también, hemos mostrado, creo que les he mostrado un formato incluso de priorizaciones, donde tienen el impacto negativo, la dependencia técnica, el riesgo y el total. Entonces, estos son algunos de las presentaciones que ustedes tienen que tener siempre para cuando presenten los avances de sus proyectos. ¿Sí? El nombre del libro no alcancé a anotarlo, por favor. Ya, acá les voy a pasar. Como les dije, este libro tiene precio en el mercado, pero yo mañana después de que hagamos el Kahoot, al que tenga la mayor nota, vamos a proceder a obsequiárselo. ¿Sí? Acá les dejo si quieren preparar, quieren tomarle un print. El libro a probar es de Rita Mulcahy, PMP, Project Management Professional. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. No sé si tienen ahí alguna consulta. Les agradecería levanten la manito para saber que todos estamos ahí. Gracias, Catherine, Anaí, gracias, Hernando. Gracias, chicos. Ok, listo. Mañana, tenemos clases el día jueves.
el día jueves, así que prepárense para su Kahoot. ¿Ya? Gracias, gracias. Listo. Conmigo entonces hasta el día jueves, chicos, le doy pase a nuestra coordinadora. Hasta jueves, cuídense.